Buenas tardes a todos. Gracias por contactar en directo con nosotros. Gracias por tener presencia. Tenemos más de 70 inscritos, gente del mundo de la empresa, gente del mundo de la universidad, gente del siglo XXI. En definitiva, gente que quiere saber qué está pasando y que seguramente están tomando el pulso del día a día. Este evento es digital. Hablamos de competencias digitales, hablamos de siglo XXI, hablamos de trabajo. Y estamos presentando hoy un informe, que es un informe titulado Competencias Digitales y Trabajo, un informe que tiene, digamos que la vocación y tiene el empeño de explicarnos qué está pasando en nuestra sociedad en relación precisamente a las competencias digitales y al empleo. Este informe, este trabajo riguroso, absolutamente necesario, digamos que es un aviso a navegantes de lo que está pasando y de lo que va a pasar en los siguientes años. Este informe es una iniciativa, por un lado, de Imancorp Foundation y, por otro lado, de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona y, en concreto, del Grup de Recerca en Educació i Treball. Les voy a presentar los ponentes, porque la verdad es que tenemos un panel de expertos, tenemos unos ponentes de verdadero lujo y creo que va a ser muy interesante para todos ustedes poder estar cerca de este evento y de este informe. Les recuerdo, naturalmente, que primero escucharemos a estos ponentes, a estos expertos, a este panel de expertos, pero que inmediatamente al final hay un turno para todos ustedes, hay un turno para todos vosotros para que podáis darnos feedback, para que podáis hacer preguntas a nuestros expertos. Os presento a la gente que nos va a acompañar ahora mismo, a estos expertos. Alba Escolà Arce, ella es la gerente del grupo de la Fundación Imancorp Foundation. Alba, buenas tardes. Buenas tardes, David. Encantada hoy de estar con vosotros. Un placer. Empezamos ahora y va a ser súper enriquecedor. También tenemos, podemos decir que el alma mater, el espíritu científico, el responsable científico, el responsable de este estudio, sociólogo y profesor de sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Rafael Merino. Doctor Merino, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Un placer tenerte y un placer escucharte, porque vas a decirnos cosas que van a romper el tópico, porque muchas veces cuando hablamos de transformación digital, de competencias digitales, de trabajo, parece que todo el mundo lo tiene todo muy claro y no está todo tan claro. Hay cosas que hay que conocer desde la realidad. Tenemos a un experto que puedo decir que es un experto en mayúsculas, porque para todos nosotros es un verdadero faro, es una referencia cuando lo leemos en La Vanguardia, cuando leemos sus libros, cuando tenemos ocasión de conocerlo de cerca y de alguna manera inspirarnos con su experiencia. Es Xavier Marcet, él es presidente de una de las empresas que dan luz al mundo de la innovación en las compañías, Lead to Change, y es miembro del consejo asesor precisamente de Imancorp Foundation. Xavier, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Y estamos a punto de contactar con una persona que estará con nosotros en breve. Ya está aquí, en realidad está aquí. Josep Ginesta, buenas tardes. Hola, buenas tardes a los ponentes y buenas tardes a todas las personas que nos oyen. Un placer tenerte, Josep. Te presento como es debido, Josep Ginesta y Vicente, secretario general de PIMEC. Por tanto, dimensión empresa, dimensión pequeñas, medianas, micro, autónomos, todo este universo que en realidad configura, como todos sabemos, el 99% de la economía y de la actividad económica de nuestro país y de Europa, en definitiva. Pues vamos a hablar con Josep Ginesta y nos va a ilustrar en este approach absolutamente real de la realidad. Por tanto, empezamos. Doy la palabra a Alba Escolà, que es, como os decía, la gerente de Imancorp Foundation, para que nos explique de alguna manera las motivaciones de este estudio. Alba, ¿por qué desde la Fundación habéis pensado que era necesario tirar adelante esta iniciativa? Pues mira, David, esta idea que tuvimos en realidad no es reciente, sino que nace hace 2 años aproximadamente por la voluntad del patronato de nuestra fundación
ante su inquietud por saber, por conocer, por tener datos de en qué punto se encuentra nuestro mercado laboral en un mundo cada día más digitalizado. La idea inicial, efectivamente, era llevar a cabo un informe sobre competencias digitales de empleabilidad, y así empezamos, pero nos preguntamos, ¿y por qué no vamos un paso más allá y le damos una dimensión más grande? Y creamos este observatorio de competencias digitales y empleabilidad y que sirva, ¿no?, como punto de encuentro entre investigador, universidad, empresa, entidades, sociedad, y que en su marco pues quepan desde informes hasta conferencias, encuentros, en definitiva un espacio de reflexión, ¿no?, sobre el mercado laboral y sobre las competencias digitales de la fuerza de trabajo que somos nosotros los trabajadores. Tanto es así que, bueno, teníamos conocimiento justamente pues, que en la Universitat Autónoma de Barcelona había un grupo de trabajo con unos investigadores de primer nivel, ya muy consolidados, que bueno, investigaban en este sentido. Así que, bueno, decidimos presentarles esta iniciativa, tuvo muy buena acogida y enseguida el doctor Rafael Merino, que luego nos explicará los resultados de este informe, rápidamente se puso en marcha y puso a disposición de la Fundación y de este observatorio todos sus recursos, su equipo de investigadores, a quien también, bueno, pues agradecemos la buena disposición, pues para llevar a cabo pues esta iniciativa, ¿no?, que cogimos con tanta ilusión para, bueno, disponer de datos objetivos y saber en qué punto los ciudadanos estamos en competencias digitales y ver también las empresas qué competencias ya están empezando a demandar y ver pues, si estamos preparados o no para el trabajo del futuro. Hablamos de un informe es una foto fija, este año, informe, y hablamos de observatorio, que es una película dinámica. Por tanto, es cada año un informe y año a año vamos observando las tendencias, los cambios, las transformaciones en el mundo digital, en el trabajo, en el empleo, etc. Un placer, Alba, de verdad. Gracias. Ahora, si te parece, le damos la palabra a la persona que ha concebido todo esto desde la ciencia de la ciencia social, de la sociología, el profesor Rafael Merino, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigiendo el estudio de este informe, ¿no? Rafael, te dejaremos un buen tiempo porque necesitamos entender qué está pasando en este mundo actual y, sobre todo, te agradeceremos como científico y como experto que nos rompas muchos tópicos, ¿no? Porque desde el mundo, digamos, de la gente de a pie, creemos que lo sabemos casi todo del mundo digital, que las máquinas van a hacerlo todo, 4 topicazos, pero necesitamos que tú, desde la observación atenta de la realidad, nos digas cómo están las cosas. De entrada quisiera agradecer a Alba y a la Fundación Imán por su oferta, por la propuesta de hacer este observatorio, que lo miramos con ilusión y con un cierto cariño. Era un tema que yo personalmente había tratado de hacer algún tiempo y que me gustaba volver a reflexionar sobre esa compleja relación entre el mundo de la formación y el mundo de la ocupación y del empleo, con ese tema tan actual para todos, que son las competencias digitales. El informe hay que leerlo en clave de prepandemia. Alba no lo ha comentado, pero creo que tuvimos el primer encuentro en noviembre del 2019 para hacerlo durante el 2020. Como nadie nos imaginábamos que íbamos a tener esta pandemia, con lo cual todos los datos son previos a la pandemia y por lo cual habrá que tener en cuenta todo lo que ha cambiado este año en todos los aspectos. El segundo punto es que el objetivo es recoger datos secundarios, ¿no? Esto es un límite, bueno, porque el objetivo es hacer primero un mapa, una exploración de los datos que existen, pero tiene el límite de que vamos a utilizar datos producidos por instituciones con conceptos que no hemos manejado nosotros. El objetivo nuestro era, y de la Fundación, qué impacto está teniendo esa digitalización en la estructura ocupacional. Aquí lo que hicimos muy brevemente es una revisión de literatura sobre esta cuestión y encontramos que hay como dos visiones, dos aproximaciones. Una visión que se centra en el impacto en la ocupación en los perfiles profesionales, más bien en la desaparición, en cómo la
digitalización, esto viene de hace 3 décadas, de la automatización, etcétera, cómo va a afectar en la desaparición de figuras profesionales. Entonces, aquí hay diferentes estudios con un rango muy amplio, que van del 9 al 47% de los puestos de trabajo van a desaparecer en función del algoritmo de cálculo que se utiliza. Esto quiere decir que es muy difícil prever. Es realmente muy complejo prever los cambios a medio y largo plazo ya no digamos, ¿no? Pero hay una visión a veces con tendencia a lo apocalíptico, ¿no? De que va a destruir muchos puestos de trabajo, va a generar excedentes, etc. Hay una segunda visión, a mi entender, más interesante, más fecunda, ¿no? Que es una visión centrada en la transformación de las tareas asociadas al puesto de trabajo. Es decir, no es que desaparezca todo un perfil profesional, pero va a cambiar, si no todas, algunas de las tareas asociadas a ese perfil. Entonces, hay un cierto consenso de que las tareas más ordinarias y menos cognitivas son las más susceptibles de ser digitalizadas, automatizadas, etc. Estamos en un escenario de polarización ocupacional. Esto quiere decir que habrá ocupaciones que tienen ya un uso intensivo de TIC para abreviar y otras ocupaciones con muy poco uso o un uso de baja intensidad de las TIC. La brecha digital se está desplazando del acceso a Internet, a la banda ancha, etcétera, al dominio de las competencias digitales. O sea, el acceso prácticamente se ha universalizado, pero lo que ya es preocupante desde el punto de vista de la creación de las brechas es justamente el dominio de estas competencias digitales. Los entornos de aprendizaje son distintos, son diversos, y el tema de la autodidaxia, el tema del learning by doing, el tema de que también las mismas herramientas digitales lo están favoreciendo. Para resumir, 10 más 13, una cuarta parte de la población española, esta encuesta es de población española de mayor de 16 años, una cuarta parte tiene competencias bajas o muy bajas, casi ninguna competencia. Que de todas las variables que utilizamos en el modelo, hicimos un test para ver el grado de intensidad de relación con la variable dependiente, que es un indicador de competencias digitales, y vimos que las 3 variables que tenían un grado de intensidad mayor, un grado de correlación mayor, eran el nivel de estudios, la edad y la situación laboral. A partir de aquí hicimos un pequeño análisis de varianzas y nos dio este resultado. Tenemos aquí los colectivos segmentados en función de la edad, del nivel de estudios y de la situación respecto al mercado de trabajo. ¿Y qué tenemos? Que los 2 colectivos con un indicador mayor, el índice va de 0 a 26, no me detendré en aspectos técnicos, pero los 2 colectivos con un mayor nivel de competencias digitales son los jóvenes que están con estudios superiores y que están activos en el mercado de trabajo. La franja de edad de 26-35 años tiene competencias superior a la franja de 16-25. Es decir, la edad está muy correlacionada, a más joven, más competencias, pero en este grupo de aquí hay esta pequeña alteración, de que también hay un aprendizaje más allá de los 25 años. Y en cambio, los colectivos con un indicador de competencias más bajo son la gente de más de 56 años, que están bien con un nivel de estudios bajo, y o bien que están activos o los inactivos todavía están en una situación mucho peor, ¿de acuerdo? Puede su dimensión, pero en fin, cosas un poco bastante esperables. La segunda fuente de datos, la segunda encuesta que utilizamos es la ETFIL, es una encuesta de inserción formativa laboral que también realiza el INE, en este caso a jóvenes que salen de diferentes niveles de estudios no universitarios, que salen sin la ESO, con un ciclo de grado medio, con el bachillerato o con un ciclo de grado superior. Esta encuesta define 4 niveles de competencias que no sabe utilizar el ordenador, usuario de básico, usuario intermedio y usuario de nivel avanzado.
Entonces nos da esta tipología en función del nivel de estudios. Ninguna sorpresa que a nivel de estudios mayor está más presente, hay un porcentaje mayor de jóvenes que tienen un nivel avanzado de competencias informáticas. Otra variable fundamental es dónde trabajan. Entonces, la mayoría de estos jóvenes trabajan en ocupaciones o bien muy elementales o bien de poca cualificación. Con lo cual, la aplicación de estas competencias se reduce o queda restringida. En la siguiente tabla se ve que hay algunas diferencias, pero la conclusión general es que, aunque tenga un nivel de estudios bajo, si la ocupación es más cualificada, se utilizan más estas competencias digitales. Entonces, yo creo que es un dato muy importante retener al final a las conclusiones. Un factor que sí que vimos es que, aunque la informática o los conocimientos informáticos tienen una valoración pequeña como factor de encontrar empleo, sí que consideran que se les forma poco en la universidad respecto a estas competencias. Por eso está ese gap, esa diferencia negativa, que se les forma menos de lo que necesitarían en el mercado de trabajo. Bien, esto, como decía, son los principales datos, hay muchos más en el informe, pero he querido resumir lo que a mi juicio y mi entender son los principales. Conclusiones, muy rápido. Primero, estamos en un entorno de cambio e incertidumbre, agravado por la pandemia y por la crisis económica y social que ya tenemos encima y que vamos a ver las consecuencias en el corto y en el medio plazo. Segundo, destacar ese cuarto, ese 24% de la población que no tiene competencias digitales o muy básicas y con dos colectivos, dijéramos, que están en la situación de más vulnerabilidad, que es la población sin estudios, de mayor edad y inactiva. Tercero, a mayor nivel de estudios, mayor nivel de competencias digitales. Y esta relación tiene mucho que ver con el tipo de ocupación que condiciona el uso de estas competencias digitales. Cuarto, se da más importancia a las competencias no cognitivas que a las competencias técnicas digitales para acceder al mercado de trabajo. Y en el caso de las personas jóvenes con titulación universitaria, se da más importancia a las condiciones laborales, salario y motivación. En primer lugar, primer reto, no es una orden, no está por orden, gestionar la incertidumbre y evitar los dos extremos, ni apocalípticos ni integrados, como dijera Humberto Eco, ni se va a acabar el mundo en 2 días, ni la tecnología por sí sola va a arreglar todos los problemas. Con lo cual es importante monitorizar ese cambio, ir siguiendo y detectando tendencias y que eso también permita la concertación y permita la acción. Segundo reto, no tengo claro hasta qué punto podemos separar las competencias digitales de las no digitales. Hasta qué punto eso va a irse poco a poco impregnándose, hibridándose. Y, por tanto, medir esas competencias digitales va a ser cada vez más difícil. Tercero, disminuir la brecha educativa, sobre todo también en competencias digitales. Aquí hay dos aspectos, contaba antes, dos colectivos y dos espacios. El primero, que son los dispositivos de segunda oportunidad, y el segundo, las escuelas de adultos, que ya están haciendo cosas sobre las competencias digitales de la población adulta, pero yo creo que es un tema súper importante. Cuarto, repensar el modelo productivo. Muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Y cómo el mercado de trabajo, cómo el entorno productivo también es un entorno de aprendizaje. También es un entorno que facilita y reconoce los aprendizajes digitales y no digitales y vigilar un poco el tema de la brecha o de la polarización entre las tareas cualificadas y las no cualificadas. Y por último, estamos hablando de economía, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de empleabilidad, pero yo creo que cada vez más hay que hablar de sociedad digital, no solo de economía digital, porque si se acuerdan del listado de tareas y otras que preguntan en la encuesta, las competencias digitales ya no solo son necesarias para la ocupabilidad, son necesarias para el campo de la salud, para el comercio electrónico, para comprar, para gestiones,
Y yo creo que ahí también es un reto importante, hablar de esa sociedad digital, y qué tipo de políticas inclusivas hay que llevar a cabo para eso, para que nadie se quede descolgado de ese futuro que ya es presente. Ahora me gustaría compartir con todos vosotros las reflexiones acerca de este estudio, de este informe, las conclusiones y un poco la lectura. Queremos que él nos comparta su lectura personal y un poco retos de futuro de capacitación digital, empleo, por dónde vamos. Me gustaría que compartiera con nosotros este tiempo de máxima calidad Xavier Marcet, que como os he presentado hace un rato, es presidente de Lead to Change, una consultora líder en innovación, un hombre que siempre pone luz y que nos ayuda a entender por dónde vamos. Yo creo que muchas de las empresas con las que trabajamos tienen, digamos, este reto de la transformación digital. Y cuando hablamos de esto, en general, la perspectiva que me parece que se da es que esto va de 1/3 de inyectar tecnología y de 2/3, digamos, de gestionar la adaptación de las personas. Y, por tanto, dentro de esta lógica de adaptación de las personas están todas estas cosas, digamos, que está planteando ahora el doctor Merino. Nuestro reto de verdad como generación va a ser la suma de inteligencias. Ya hemos tenido otros retos. El mundo digital, venimos, digamos, de Internet, en el que, por cierto, todo el mundo tiene acceso, porque, digamos, es difícil encontrar gente, seguro que la hay, pero significativa, que no tenga acceso, digamos, al móvil. Es más, con algunos, esto de Josep Ginesta sabe mucho, con algunos de los servicios de ocupación, digamos, para franjas de ocupación, ayudar a encontrar ocupación de gente muy, muy compleja, pues muy compleja en el sentido de la dificultad de incorporarlos al mundo del trabajo, casi la única herramienta, digamos, que puedes pensar es en el móvil. Mirad, esta suma de inteligencias en la que vamos a tener una nueva ecuación entre personas y máquinas, lo único que tiene sentido es decantarla a favor de las personas. No olvidéis nunca una cosa, no olvidemos nunca una cosa. Vamos, aquí, digamos, las máquinas no trabajan, las máquinas funcionan. Los únicos que trabajamos somos las personas. Entonces, desde esta perspectiva, esta suma de inteligencias requerirá no lo que acostumbramos a hacer. Las empresas, cuando quieren transformación, acostumbran a hacer formación. Pero, perdónenme, la formación es relativamente importante. Lo que es importante de verdad es el aprendizaje. Y no hay aprendizaje sin esfuerzo. Una cosa es echar unas horas de formación. Y la otra cosa es aprender. Y más difícil que todo esto es desaprender, sobre todo desaprender este tipo de tecnologías que a veces nos cuesta entrar, pero que cuando las dominamos, entonces ya somos muy inerciales. Entonces, esta lógica de ir adelante, de ser capaz, digamos, de generar, digamos, una constante adaptación, requiere de ecosistemas de aprendizaje. No solamente requiere de que tú como empresa tú puedes hacer políticas de formación, pero en realidad lo que te interesa, digamos, es el aprendizaje. Especialmente, digamos, en este tipo de tecnologías. Entonces, el problema es, digamos, cómo hacemos, digamos, para este 24% que nos decía Merino respecto de gente que tiene muy pocas competencias digitales. Porque son gente que normalmente, además, no está en un ecosistema de aprendizaje. A mí no me preocupa mucho la gente que está en un ecosistema de aprendizaje. Tenemos que tener un sistema de automotivación, tenemos que tener una lógica, digamos, de gestión de personas. Nos debe esto y no hay nada fácil, digamos. En general, en la vida, es mucho más difícil gestionar el no talento que el talento, en general. Gracias por tus reflexiones, como siempre. Y ahora queremos escuchar a Josep Ginesta. Él es secretario general de PIMEC y Josep nos va a ayudar a entender de qué hablamos cuando hablamos de la realidad, del approach del día a día, de los autónomos, de las pequeñas, de las micros, de las medianas empresas. En definitiva, ¿qué capacitaciones, Josep, qué capacitaciones digitales van a ser importantes, son ya importantes para las empresas del futuro y los empleadores, los directivos, los propietarios de las compañías tienen un cierto deber moral, un cierto deber social, un cierto deber económico de instruir, de generar este conocimiento constante, este aprendizaje constante para que sus trabajadores, para que sus empleados, para que sus equipos vivan realmente el pulso del siglo XXI?
Toda la digitalización, la robotización nos trae una gran oportunidad en el mundo del trabajo, y es que aquellas tareas más absurdas que a veces hacemos los humanos en los puestos de trabajo, podremos dejar hacerlas y centrarnos en hacer trabajos con alma, trabajos con sentido, trabajos que enriquecen mucho a las personas, mucho más a las personas, ¿no? Y por eso esa idea de Xavier, ¿no? Creo que nos interpela también a pensar que habrá trabajo, pero habrá trabajo más cercano a enriquecer a las personas cuando lo llevan a cabo, ¿no? Existe una brecha importante entre diferentes colectivos, entre diferentes grupos de población, y los próximos años debemos luchar para que esas personas puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de personas al mercado de trabajo, teniendo unas competencias que, aunque las llamemos digitales y parezcan muy de futuro, para la mayoría de empresas son competencias ya que podríamos decir básicas en la mayoría de casos, ¿no? Y ahora me gustaría que mientras la gente que está escuchándonos piensa alguna pregunta para los expertos, para este panel fantástico que tenemos esta tarde, mientras pensáis preguntas, nos las vais enviando por chat a través del chat de YouTube. Yo les voy a hacer unas preguntas a cada uno de ellos para calentar un poco de motores. Empezaremos con el profesor, con el responsable del estudio, Rafael Merino, profesor de Sociología. Rafael, los datos del estudio del informe muestran que para alcanzar las mejores capacidades digitales, estudiar es fundamental, evidentemente, ¿no? Pero ¿hay algún dato que nos diga qué carrera, qué itinerario, de qué estamos hablando? ¿Hay algún estudio que nos ayude a estar más al día, más encarados hacia el futuro? El factor del conocimiento informático es distinto según el tipo de estudios, en las 5 áreas de conocimiento. Entonces, un poco también para romper ese tópico, ¿no? Justamente un campo que tiene una inserción laboral elevadísima, que va a tener más, que es el campo de la salud, es el que pone menor puntuación al uso de la informática, al conocimiento de la informática. Es una restricción de competencia digital. Con lo cual, pues depende el campo de la ingeniería, casi que es de motu propio, ¿no? Que es el más cercano al tema de la tecnología, ¿no? Habría que ver con más detalle, porque dentro de cada ámbito de conocimiento es un mundo. No, en el campo de la salud no vimos la psicología, que la enfermería, que la medicina, pero así en general depende. Yo creo que las competencias digitales será una variable más importante, pero no hay que descuidar las otras. Desde un punto de vista estrictamente social, como sociedad, ¿cómo podemos dar respuesta a todas aquellas personas que por cualquier motivo, por edad, por estudios, no tienen esas capacidades digitales y por tanto pueden tener un cierto hándicap en este mundo actual, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo pienso, David, que deberíamos poner el foco en concienciar, sobre todo en concienciar sobre la importancia, ¿no?, de adquirir este tipo de competencias que tan necesarias serán, ¿no? Porque si uno de los retos que ya nos ha presentado el doctor Merino precisamente es pasar de esta economía digital a esta sociedad digital, cada vez seremos más digitales y tenemos que concienciar sobre todo a esta cuarta parte de la población que hemos visto en las conclusiones que no dispone de las competencias básicas, incidir en el aprendizaje. Tenemos unas cuantas preguntas, vamos a leerlas y las vamos a compartir con nuestros expertos, con las personas que hoy están con nosotros. Por ejemplo, Nacho Santillana nos pregunta o nos hace una reflexión, dice: las competencias digitales provocan competencias generales, actitud, adaptación, flexibilidad, autocontrol o gestión del estrés. Y nos pregunta Nacho, ¿qué podemos hacer para incorporarlo en el modelo educativo? Pero ya hay muchas escuelas que están introduciendo por competencias, las soft skills, que también se habla mucho, etcétera, ¿no? Hay muchísimo por hacer, muchísimo, pero también ya hay mucho hecho. En todo caso, no es que, yo creo que es circular. No es que las digitales provoquen,
es que es un circo que se retroalimentan. Si tienes más flexibilidad, tendrás más incorporación de estas habilidades digitales. Otra pregunta que nos hace nuestra audiencia ahora mismo, por ejemplo, Gloria Pena nos pregunta, por ejemplo, si tenemos más de 40 años, ¿cómo podríamos ampliar nuestras competencias digitales a corto plazo? Se lo pregunto a Josep Ginesta desde PIMEC. ¿Cómo afrontáis esto, que es una realidad cotidiana, Josep? Bien, yo creo que es decir, las competencias digitales seguramente ya las tienen incorporadas. Es decir, cuando hablamos de competencias digitales en estos momentos estamos hablando quizá más de esa capa del comportamiento humano con el uso intensivo de las tecnologías en su puesto de trabajo que no la vertiente más tecnológica. ¿Por qué? Porque nos hemos ido acostumbrando, nos hemos ido habituando, etcétera, etcétera. Yo diría que probablemente más que ver cómo las amplía es ver cómo las certifica o cómo las va a acreditar. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos de incorporación de personas, la valoración de las personas en el mercado de trabajo tiene que ver con la acreditación de una forma rápida de esa competencia, a veces cuando uno busca empleo en una entrevista de incidente crítico o a veces cuando quiere prosperar en su compañía, acreditando rápidamente que es capaz de afrontar determinadas situaciones, ¿no? No se debería adecuar por fin, deberían adecuar por fin las competencias digitales a la educación y empezar la casa por los cimientos, dice él. Yo creo que esto es una pregunta para Xavier Marcet. En la vida hay que hacer muchas cosas a la vez. Y esta es una, pero no solamente esta. Es evidente que poner cimientos ayuda, pero hay que hacer muchas cosas a la vez. Y hay que cambiar muchas capas a la vez. Y evidentemente, este es un factor, digamos, decisivo, pero es que a la escuela le pasa lo mismo. Necesita también, digamos, no basta con imitar tecnología. El cambio más difícil es el cambio de las personas. Última pregunta, Pep Aragonés Ros nos pregunta, así en general a la mesa, dice Pep, ¿dónde pensáis que están las palancas para acelerar el nivel de competencias digitales entre los tres grandes actores? Administración, formación y empresa. Alba, por ejemplo, Alba Escolá, gerente de Imancore Foundation, ¿cómo ves la pregunta de Pep? Bueno, es una pregunta compleja de contestar, ¿no? Porque tenemos que acelerar el nivel de competencias digitales, está claro, y más teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido el último año y que tanto administración como formación como empresa tienen que ir unidos de la mano. No se puede entender una cosa sin la otra. Y para mí es tan importante volver a repetir el tema de la concienciación de todos. Agradecer al profesor Rafael Merino, profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, a todo su equipo del Grupo de Recerca de Educación y Treball, en definitiva, por este trabajo que rompe tópicos y que nos ayuda a entender por dónde va el futuro. Gracias Alba Escolá, gerente de Imancore Foundation. Gracias Rafa Merino, profesor de la Universidad Autónoma. Gracias Xavier Marcet, presidente de Lead to Change. Gracias Josep Ginesta, secretario general de PIMEC. Gracias a los que os habéis conectado y os emplazo a seguir muy de cerca estos informes anuales y esta observación, porque de lo que se trata es de saber por dónde va el futuro y el futuro nos pertenece a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo.